Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Paz de Cristo, hermanos. Dios les bendiga y buenas tardes a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida al culto de 1 de julio de 2020. Quiero primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder participar en este culto y a mi hermano José Antonio por invitarme. Hermanos, en las Escrituras podemos encontrar una historia, ¿verdad?, donde nos habla acerca del apóstol Pablo y Silas. Ellos salieron, hermanos, a predicar el mensaje de salvación y fueron tomados presos, los llevaron y los encarcelaron, los metieron al calabozo más profundo. Y ellos al verse allí, al ver esa situación, no se pusieron tristes, no se desanimaron, no se desalentaron, sino que al contrario, ellos alabaron al Señor con toda libertad, ¿verdad? De una manera, hermanos, yo quiero motivarlos a que nosotros le demos libertad al Espíritu, a que alabemos al Señor con nuestro corazón, con todo nuestro ser. La palabra del Señor dice en Juan 4:23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que, hermanos, yo quiero motivarlos a que cada uno de nosotros adoremos al Señor con toda libertad, que le demos libertad a nuestro espíritu. Amén, hermanos, que nos gocemos en la presencia del Señor a través de las alabanzas, a través de la palabra que Dios le ha dado a nuestro siervo en esta tarde. Hermanos, los amamos mucho, los extrañamos, pero yo sé que pronto nos veremos. Así que Dios me los bendiga, cuídense y protéjanse. Amén. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos, espero que se encuentren bien. Voy a entonar una alabanza para la honra y gloria de Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre.
su voz y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos verán. Cuán grande es Dios. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free.
Paz de Cristo, hermanos. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En esta misma manera les queremos invitar a que sigan apoyando a nuestra iglesia y su misión de alcanzar a nuestra comunidad. Hay 4 maneras con las que pueden seguir dando. La primera es en el templo. El templo estará abierto lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana hasta 3 de la tarde, solamente para sus ofrendas y diezmos. La segunda manera es por correo, con cheque o money order a nombre de New Life Apostolic Tabernacle al apartado postal P.O. Box 436391, San Isidro, California 92143. La tercera manera es en línea por medio de enlace directo que aparece en su pantalla. En último lugar, pueden dar por medio de la aplicación Tithe.ly que pueden bajar a su aparato móvil. Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, Somos el pueblo de Dios. su sangre nos redimió Su sangre nos redimió y su espíritu dio y su espíritu dio para darnos poder. para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza. Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan hoy. Quiero darle gracias a Dios primeramente y después a mi pastor por la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Su bendita palabra de Dios, ¿verdad? La palabra que nos da vida, la palabra que nos nutre, la palabra que dejó el Señor para que a través de ella lo conociésemos a Él. Gracias a Dios, bendito sea su nombre. Quiero leer un texto que está en Mateo 16, 24 y 25 y dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El Señor nos bendiga y nos guarde. Quisiera en este momento hacer una oración para antes de empezar la plática, hermanos. Y ustedes también oren por su servidor, aunque sé que va a ser postdata, pero vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por estos momentos, Padre bendito. Yo te pido, Señor, que esta tarde uses mis labios, que no sea yo, Señor. Tú has puesto en mi corazón este mensaje, Señor. Al estar leyendo tu palabra, Señor, esto que voy a hablar, Padre bendito, sé que viene de ti, porque tú lo has puesto en mi corazón. Úsame, Señor, que seas tú y no yo, Señor, el que hable a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, lo estamos pidiendo, Señor. Amén. Hermanos, hemos estado estudiando recientemente el libro de los Reyes en nuestra lectura diaria. Ese fascinante libro donde vemos tantos personajes que gobernaron al pueblo de Israel. Esos personajes que dirigieron a un pueblo, algunos lo dirigieron bien, otros lo dirigieron mal. Tiempos difíciles,
tiempos muy difíciles, donde la influencia de la idolatría era un factor predeterminante. El pueblo de Israel salió de Egipto con una ideología idólatra, con una ideología de adorar esos dioses que se habían aprendido en Egipto. Y tristemente, cuando entran a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, tristemente no se conquista toda la tierra. ¿Y qué sucede? Que el pueblo de Israel se mezcla entre todas estas civilizaciones, donde la idolatría era un factor determinante, era un factor muy importante. Y el pueblo absorbió estas culturas. El libro de los Reyes, sabemos que su autor no es muy bien conocido, se cree que fue el profeta Jeremías. Sin embargo, se sabe que este libro fue escrito en el exilio de Babilonia y vemos que Jeremías no participó, no fue físicamente al exilio. Muchos creen que este libro fue escrito por algún autor que quiso enseñar al pueblo de Israel durante su estancia en Babilonia, que el pueblo conociese la historia de sus reyes y la historia de su formación. A través del Antiguo Testamento nosotros vemos cómo la forma de adoración a Dios siempre era a través de altares. Altares o sitios donde se llevaban sacrificios de holocaustos, donde la sangre era determinante. Sin la expiación, sin la sangre, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre, no había perdón de pecados. Entonces, los altares jugaron un papel muy importante en el culto israelita. La primera mención que la Biblia hace respecto a los altares la vemos en Génesis 12, 6, 8, donde vemos que Abraham construyó un altar. Lo construyó en Siquem y lo construyó en Hebrón. Posteriormente, estos altares se empezaron a construir en lugares altos con la idea de la altura, tomando en cuenta la altura, ellos sentían la proximidad a Dios, y cuando estos sacrificios se hicieron públicos, donde muchos participaban, estos sacrificios daban la oportunidad al pueblo de ver el sacrificio, puesto que estaba en una parte alta. Así vemos también cómo Abraham construyó un altar en el monte Moria, y allí sabemos que iba a sacrificar a su hijo. Esto lo vemos en Génesis 22, 1, 2. Entonces, tradicionalmente se cree que este sitio donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, se cree que es el mismo lugar donde se construyó el templo de Jerusalén. Vemos también que Jacob preparó un pilar de piedra al Señor en Betel. Esto lo vemos en Génesis 28, versículos 18 y 19. Y vemos cómo también Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí, en el libro de Éxodo, capítulo 19, donde Dios le dice a Moisés: Moisés, quiero convivir con mi pueblo, quiero estar en medio de ellos. Y Moisés recibe la orden de parte de Dios. Dios se revela a él en el monte Sinaí y le da un diagrama, le muestra cómo hacer el tabernáculo. Entonces, estos sitios eran muy bien conocidos. Estos sitios el pueblo los identificaba. También vemos al profeta Samuel, cómo él bendijo los sacrificios que se ofrecían en los lugares altos. Y él mismo participaba de estos sacrificios, pero estos sacrificios eran a Dios, a Jehová. No eran a dioses paganos. Estos sacrificios, ¿verdad?, eran
en forma de alabar a Dios, en forma de buscar a Dios, en forma de recibir su perdón. Posteriormente vemos a Salomón, quien sacrificó 1000 holocaustos en los lugares altos, en los altares de Gabaón. Esto se hacía, hermanos, porque en aquellos días no había un templo donde ir a alabar a Dios. Pero cuando el templo se construye por Salomón, entonces vemos que se centraliza la adoración y se unifican las 12 tribus para adorar en un solo lugar. El Señor entonces tomó su lugar de adoración en el templo, y en ese momento los lugares altos se volvieron obsoletos. En ese momento se dejó de sacrificar en los lugares altos a Jehová. Sin embargo, las culturas que prevalecían en la tierra de Canaán, ellos sí usaban esos lugares altos para adorar a dioses paganos. Tristemente vemos a Salomón imitando esta práctica. Cuando Salomón empieza a unirse a mujeres que procedían de estos lugares, que procedían de estas culturas, Salomón, con la intención de agradar a esas mujeres extranjeras, hizo dioses como Aquemoch, hizo dioses como Molec, hizo como dioses como Astoret y a muchos otros dioses. Salomón tristemente empezó a adorar, empezó a sacrificar en estos lugares altos a estos dioses. Estos dioses eran terribles, estos dioses tenían ritos donde llevaban a los niños, los padres sacrificaban sus niños a estos dioses, y esto fue algo que desagradó mucho a Dios. Por eso fue que Salomón perdió, ¿verdad?, la dinastía de continuar y de él ver el producto. Dios le dijo: voy a separar tu pueblo, lo voy a dividir, pero no lo voy a hacer en tu tiempo por amor a David. Qué triste que después de tanta sabiduría y después de tanta bendición sucediera esto. Pero vamos a ver ahora qué eran los lugares altos. Los lugares altos eran sitios que se ubicaban en las puntas de las montañas y en las colinas, y ahí se hacían horrendos sacrificios a dioses paganos. Se hacían festivales, se quemaba incienso y aún se hacían actos inmorales de todo tipo. Esto era una abominación al Señor. El mayor compromiso que tuvo Israel fue que adorando a Dios en el templo, a la vez adoraban en los lugares altos a dioses paganos. Ellos adoraban a Dios en su templo y posteriormente subían a las montañas y adoraban a estos dioses paganos. Vemos la triste historia en Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 2 y 3. Vemos cómo el rey Joás, la Biblia lo menciona como un rey recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que él dirigió el sacerdocio, que él dirigió al pueblo a través del sacerdote Joiada. Y luego el versículo triste dice: con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Vemos después al rey Amasías en el capítulo 14 de Segunda de Reyes. Igual se menciona que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún
sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. La historia se repite con Azarías. La historia se repite con Jotam. Reyes que buscaron la cara del Señor, que buscaron el rostro de Dios, pero en sus reinados no tuvieron la suficiente autoridad para decirle al pueblo: basta de sacrificios a esos dioses de madera, a esos dioses de piedra, que no caminan, los tienen que llevar, que no oyen y que no ven. Estos reyes no usaban su posición de autoridad para suprimir los lugares altos y evitar así la adoración a otros dioses. Bueno, esta tarde, hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, en Deuteronomio 12:1, la palabra de Dios nos dice que no solo no tengamos ídolos, sino que los destruyamos, los eliminemos y nunca los adoremos. Cuando nosotros pensamos en la palabra ídolo, se nos viene a la mente una persona hincada adorando una estatua. Se nos viene a la mente una imagen cruda de una forma, de una figura, donde se ha hecho humanamente, y vemos a alguien que se postra ante esa figura o ante esa imagen y la está haciendo reverencia, la está adorando. Pero déjenme decirles que un ídolo es cualquier cosa que sustituye la búsqueda de Dios en nuestras vidas. Hermano, ¿quiere decir que nosotros también somos idólatras? Lo podemos ser. Lo podemos ser cuando en nuestras vidas no estamos dando el tiempo al Señor. Cuando en nuestras vidas el trabajo lleva prioridad. Donde las posesiones, la fama, los amigos, el dinero viene a tomar el lugar de nuestro Dios. Cuando no hacemos caso a la palabra del Señor que dice en el libro de Juan: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El dinero es la raíz de todos los males y es uno de los males de nuestra sociedad, una sociedad de consumo, donde tristemente a veces la iglesia se ve involucrada en esta sociedad de consumir, consumir, consumir. La avaricia también es idolatría. En el libro de Colosenses 3:5 nos está diciendo que debemos de hacer morir lo terrenal y dejar de adorar a otros dioses ajenos. Estos dioses actualmente, hermanos, tal vez físicamente no estén en las montañas, tal vez físicamente no vemos gente corriendo a adorarlos y a entregar niños que los están sacrificando, pero esos dioses muchas veces están en nuestra forma de vivir, la forma de adorar a Dios. Creemos en ocasiones que adorar a Dios es ir al templo, cantar, sentir su presencia, salir, y eso es todo. Pero no, la adoración es un estilo de vida, un estilo de vida. La adoración es el impacto que yo causo a mi Dios por mi forma de vivir, por mi forma de actuar. Cuando yo evangelizo, cuando yo doy al que no tiene, cuando yo me presento ante mis autoridades en la iglesia, en el templo, y me pongo a las órdenes, porque Dios es un Dios de autoridad. Nuestras mismas autoridades están puestas encima de otras autoridades que han sido puestas por Dios.
Dios es el que dirige la autoridad en nuestras congregaciones. Somos ciudadanos, hermanos, del tercer cielo. Nuestra vida aquí es pasajera, lo hemos escuchado 1,000,000 de veces. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, nos llama carísimos. Somos carísimos. ¿Por qué somos carísimos? Porque hemos sido comprados a precio de dolor, sacrificio y sangre. Se ha pagado un precio alto por nosotros en una cruz. En una cruz donde el Dios que se humanó subió y ahí abrió sus brazos y dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo en beneficio de muchos. Nos debe de interesar todo lo que concierna a nuestra verdadera patria. Muchos vivimos un nacionalismo a veces, ¿verdad? Que pensamos que somos mexicanos, norteamericanos, pero esta es una ciudadanía temporal. Esta ciudadanía le pertenece a este cuerpo nada más. Nuestra alma que gime, nuestro espíritu que Dios lo dio, pertenece a una tierra celestial. Pertenece a una patria eterna, a una patria divina, donde de alguna manera, yo no lo sé, hay cosas que en la palabra de Dios nos da una idea, pero ahí es donde nuestra fe entra en funciones, porque la fe es la que nos lleva a la misma presencia de nuestro Dios. Por fe, yo sé que un día veré su rostro, por la fe. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, el Señor transportó a Juan el apóstol. Lo transportó por 2000 años. Allí donde él estaba, en la isla de Patmos, el Señor lo dejó ver en profecía 2000 años y le muestra una iglesia. Le muestra muchas, pero en este momento quiero hablar de una brevemente. La iglesia de la Odisea. La iglesia de los últimos tiempos. Ciertamente esta iglesia existió en tiempos bíblicos, pero la profecía que se dio a esta iglesia no nada más implicaba a la iglesia del tiempo de Juan. Esta iglesia, hermanos, es la iglesia en la que estamos viviendo hoy. Es la iglesia de los últimos tiempos. Y le dice así a esta iglesia, le dice: por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué terrible, qué terrible. Hermanos, hermanas, ¿tendremos un pequeño altar nosotros en esos lugares que tengamos que derribar? Quizás no tengamos figuras de piedra. Quizás no tengamos muchas posiciones, mucha urgencia por tener dinero. Quizás estemos libres de todas estas situaciones. Pero quiero comentarles un ídolo que está atacando a nuestras iglesias. Ese ídolo se llama la indiferencia. La indiferencia espiritual. ¿Qué es la indiferencia espiritual? La indiferencia espiritual es cuando yo ya conozco tanto de la liturgia, de la religiosidad, que puedo estar sentado en un culto y el Hijo de Dios, el profeta, el que está hablando, el pastor que está predicando, nos está bajando el tercer cielo. El Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia,
sentimos el fuego de su presencia y permanecemos inertes, permanecemos sin recibir lo que en ese momento el Señor nos está dando. Ese es un ídolo y es una de las cosas que el Señor abomina. Indiferencia es cuando hacemos del templo ritual, hacemos una costumbre y a veces ni a gusto nos sentimos porque no vamos al templo, porque hemos formado un hábito. Salgamos de esa indiferencia, salgamos de ese hábito, porque ese hábito nos posiciona en el lugar tibio. No somos ni fríos ni calientes. Entonces el Señor nos puede vomitar de su boca. Adoramos cada vez que dejamos de poner al Señor en primer lugar o le restamos importancia. La búsqueda del Señor debe ser diaria. Tenemos que adorarle y buscarle continuamente. Quizás hemos hecho rutinas en nuestras vidas espirituales. Salgamos de ellas, hermanos. Salgamos de ellas. Hagamos lo que hizo el rey Ezequías. A él lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 18. Y él dice lo siguiente. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, que eran ídolos paganos. Hizo pedazos la serpiente de bronce que todavía quedaba en esos tiempos. Aquella serpiente que Moisés erigió en el desierto. Todavía le hacían adoración y le quemaban incienso. Y Ezequías la derribó, la destruyó y la llamó Neustán. La palabra Neustán quiere decir sencillamente serpiente de bronce. Ezequías le dijo al pueblo, esto que ustedes adoran es una serpiente de bronce, no tiene poder. Adorar al Dios supremo. Y por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que ir en pos del Señor. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo el Señor, la hallará. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a, si ustedes me permiten, vamos a hacer una oración. En esta oración yo me quiero incluir junto con ustedes porque vivimos un momento difícil de miedo. Tenemos que sustituir el miedo por la fe. Tenemos que sustituir las emociones que sentimos cuando vemos las circunstancias, cuando vemos lo que está pasando. Tenemos que apoyarnos en las promesas de nuestro Dios. Sin embargo, también tenemos que ser prudentes. Yo en esta tarde los invito a que seamos prudentes. Sigamos las leyes, sigamos las indicaciones que tanto las autoridades que nos gobiernan a nivel civil, así como nuestras autoridades eclesiásticas nos están ordenando, sigamos todas las indicaciones. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Tu palabra, Señor, es bendita. Señor, tu palabra es como una espada, Señor, más cortante que una espada de dos filos, Señor. Penetra, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, nuestros huesos, las coyunturas. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, yo pido que este mensaje que tú me has dado, Señor, toque nuestras vidas.
toque mi vida también, Señor, porque todos, Señor, necesitamos más de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice cada hogar que en este momento, Señor, está llegando esta transmisión, Señor. Bendice cada hogar, sella cada hogar, Señor, que el ángel tuyo acampe alrededor de cada hogar, cada casa, y los defienda, Señor, de toda infección viral, de toda cuestión, Señor, que dañe a sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret lo estamos pidiendo, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Estimados hermanos y amigos, les saludo con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que todos se encuentren bien de salud. Les agradezco mucho que se hayan conectado en este día miércoles en línea con el programa de liturgia, de adoración a Dios y la palabra del Señor. Estamos iniciándonos en este séptimo mes del año, julio. Y primeramente Dios, este domingo 5 de julio, vamos a abrir el templo y tendremos 2 servicios de adoración al Señor. El primero de 10:30 a 11:30 de la mañana y el segundo de 12:30 de la tarde a 1:30 de la tarde. Todos ustedes, los que gusten, serán bienvenidos, y mañana, primeramente Dios, vamos a hacerles llegar una carta pastoral donde daremos las pautas para todos aquellos que deseen voluntariamente participar de los servicios dominicales. Por favor, tomen en cuenta todas las indicaciones que se nos han hecho por parte de las autoridades civiles del estado, del condado y también federales. Así es de que ustedes se van a enterar de cuáles son las pautas, las condiciones que tenemos que guardar para volver al templo. Hermanos, queremos decirles que entre tanto vamos a seguir adelante con nuestro servicio los miércoles, servicios en línea, y vamos a seguir invitándolos en este mes de julio para que todos nos involucremos en el servicio a Dios. Yo me gozo mucho como pastor cuando veo a los niños, veo a los juniors, a los jóvenes, a las hermanas, a los varones, a todos, hermanos, los veo participando con esa libertad. Me siento muy feliz y déjenme decirles que tengo la certeza en mi corazón, lo siento, que Dios, el Señor, se goza ver a su iglesia dinámica, participativa, dando ese paso de arrojo, de fe, aunque hemos estado ya por cerca de 3 meses o un poco más imposibilitados de llevar a cabo nuestras actividades como estábamos acostumbrados en el templo, en las instalaciones de la iglesia en San Isidro. Mas sin embargo, gracias a Dios, gloria damos al Señor. Hermanos, que las células han seguido adelante aunque sea en forma virtual. Hemos estado aprendiendo a usar toda la tecnología para impulsar el reino de Dios en medio de esta crisis de salud. Por favor, hermanos, mantengámonos orando, mantengámonos leyendo la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, mantengámonos ayunando, mantengámonos conectados con el cielo y entre nosotros como familia de Dios. Les amamos mucho. Reciban un saludo, un fuerte abrazo de mi esposa y de su servidor. En el nombre del Señor, cuídense por favor, cuidémonos y hermanos, nos veremos Dios mediante el domingo. Un abrazo, Dios les bendiga. Paz de Cristo. Gracias por habernos acompañado en nuestra transmisión de servicios en línea.
Si te gustó este video o es la primera vez que nos acompañas, no olvides suscribirte a nuestro canal, así como activar la campana de notificaciones para recibir todo nuestro contenido. Puedes ayudarnos dándole like a este video y compartiendo el enlace con tus amigos y familiares. Igualmente, no olvides que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook New Life Apostolic Tabernacle. Puedes darle me gusta a esta página para tener acceso a todo nuestro contenido y publicaciones. Si esta es la primera vez que nos acompañas, no dudes en enviarnos un mensaje a través de Facebook o dejar un comentario en la sección de este video y con gusto nos comunicaremos contigo. Dios te bendiga. Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo está